De mi papá admiro su nobleza y su paciencia inmensa. Sabe controlar su ira y siempre en algún problema busca la solución tomado de la mano de Dios. Un consejo de mi papá es que haga lo que me hace feliz y que tendré su apoyo siempre. Nunca se olvide de recalcarme que somos los consentidos de Dios y que nunca nos desamparará. Feliz Día del Padre, papi. Te quiero. Lo que más admiro de mi papá es que es persistente, disciplinado y muy trabajador, pero sobre todo muy fiel a Dios y cree en Él aunque no entienda su soberanía. Feliz día, papá. Yo admiro mucho a mi padre porque siempre se ha esforzado por nosotros, por su familia, y siempre nos anima a esforzarnos siempre en todo. Y el mejor consejo que he recibido de él es poner a Dios en primer lugar siempre. De mi papá he aprendido que lo que soy y tengo es solo por la gracia de Dios, y es por eso que estoy agradecida con él, porque desde mi niñez he caminado en el conocimiento de Dios. Feliz día, papá, te quiero. Lo que más admiro de mi padre es que es trabajador, disciplinado y sobre todo ama a Dios. De mi papá admiro su apoyo y amor incondicional. De mi papá admiro su fortaleza, su valentía, su perseverancia y sobre todo su amor incondicional. Te amo, papi. De mi papá admiro su amor y comprensión que nos ha dado siempre. Yo lo que admiro de ti, papá, es la fuerza y la voluntad que tienes para salir adelante, para darnos lo mejor cada día, para ser mejores cada día, y por tus consejos, tu amor y tu apoyo incondicional. Te quiero mucho, papá, y gracias por estar en mi vida. Porque eres el mejor papá del mundo. Te amamos, te respetamos y admiramos mucho. Feliz día, papi. Lo que admiro de mi papá es que es una persona perseverante, trabajadora y siempre tiene tiempo para nosotros. Mi papá admiro el amor que tiene hacia su familia, la manera en la que siempre ha tratado de cuidarnos, tenernos unidos y que siempre tendremos su apoyo incondicional. Desde niña he seguido tus pasos, he caminado tanto siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en mi simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo.
te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. Oh, oh, oh. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mismas sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Lo que siento por ti, a ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mismas sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Nuestro deseo es que Dios les bendiga a todos, en especial a los padres de familia hoy en su día. Deseamos que se la pasen muy bien, rodeados de su familia, de quienes más lo quieren. Y pues nuestro deseo es que hoy todos juntos nos gocemos en este hermoso culto. Estamos ansiosos por iniciar nuestras actividades. Esperemos que ya pronto todo se reanude. Por lo pronto sigamos en la comodidad de nuestro hogar, alabando a nuestro Dios a través de estas bellas transmisiones. Vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Señor, entonando unos hermosos coros, exaltando su nombre. Vamos a entonarle, esperando que ahí donde usted está, cante y alabe a Dios junto con nosotros. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso,
estén, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. Una vez más. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Y venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Una vez más, venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Es hermoso entonar estos cantos a nuestro Dios, estos coros. Vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a glorificar su nombre a través de estos hermosos cantos de adoración, invitándole a que, si usted puede, cierre sus ojos, se concentre en adorar a Dios. Estamos muy ansiosos de ya poder estar juntos en su casa para alabar su nombre. Vamos a adorar su nombre. Fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí este día. Podemos decir que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Sé que todos los que me están escuchando, nos están viendo a través de este medio, están de acuerdo conmigo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar aquí disfrutando de estas hermosas alabanzas que nos hacen entrar en esa sintonía con Dios, teniendo siempre un corazón agradecido porque Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Este es un día que acostumbramos nosotros cada año en recordar el trabajo, el esfuerzo que hacen los padres de familia. Así es de que es el Día del Padre y queremos felicitar a todos los padres en este día, deseándoles lo mejor de lo mejor y recordándoles que Dios siempre va a premiar el esfuerzo y la fe de cada uno. Todo el sacrificio que hacen, Dios lo va a premiar. Así es de que muchas felicidades a todos los padres. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde y lo mejor para todos. Un abrazo desde aquí a todos mis hermanos del Centro de la Familia Cristiana, como también a todos los que nos están sintonizando. Espero que disfruten de este día tan especial, recordándoles también que estamos convocados a un día de ayuno y oración este día por toda la nación, orando para que esto ya vuelva a la calma
y que Dios le dé sabiduría a nuestro gobierno federal, estatal, municipal, para tomar decisiones prudentes, y a toda nuestra gente que tengan toda la precaución a fin de que pronto volvamos a nuestras actividades, pues no normalmente, sino en otra realidad, en otra cultura diferente, pero siempre esperando lo que es la promesa de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Quiero llevarles en esta ocasión a una reflexión sobre un personaje muy interesante que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 5, desde el verso 21 hasta el verso 24, y vuelve a aparecer este personaje en Hebreos capítulo 11, versos del 5 y el verso 6, que nos habla como uno de los héroes de la fe, y San Judas en su escrito, en su carta, en el versículo 14 lo menciona sobre el oficio que él desempeñaba. Quiero llevarles a leer en Hebreos, por favor, hermanos, en Hebreos capítulo 11, verso 5 y verso 6. Dios bendiga a estos jóvenes que pues no se han cansado, son los únicos que permanecen fieles, así es de que ellos van a caminar con Dios y un día van a desaparecer también. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, versículo del 5 y 6, se lee así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y agrega el escritor de esta carta a los hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer también en el libro de Génesis, en el capítulo 5, donde aparece esta historia interesante de este hombre. Dice en el versículo 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios, como siempre, de su guianza en esta reflexión de la palabra de Dios. Padre, siempre nos encomendamos a ti, pidiendo de tu ayuda para entender todas estas cosas que están reservadas para nosotros que somos tu iglesia, para ir preparando nuestra vida, para ir ajustando las cosas en nuestra relación contigo y poder, Señor, permanecer firmes y fieles a tu palabra. Entender estos misterios que fueron guardados para nosotros es muy importante y es esencial. Por eso siempre demandamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, pero sobre todo la guianza de tu Espíritu Santo para poder ser edificados en tu palabra el día de hoy. Bendícenos, te lo imploramos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero llevarles, hermanos, a la luz de estos pasajes, considerando a este personaje tan controversial y tan importante, hablar sobre el tema Enoc, el caminante de Dios. Cuando nosotros revisamos este personaje, que es clave, hermanos, Enoc es un personaje quizá el más controversial de todos los personajes que aparecen en la Biblia, en la Sagrada Escritura, por varias razones que son importantes para nosotros, precisamente porque lo primero que nos dice la Biblia es que Enoc caminó con Dios.
Y esto tiene un trasfondo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Más adelante lo voy a ir explicando, en el sentido de que no es fácil caminar con Dios. Por eso yo quisiera que en primer lugar viéramos quién era Enoc. ¿Quién era realmente Enoc? Hay 3 pasajes de la Escritura que están hablando de este personaje llamado Enoc, y que solo estuvo en el ambiente de la civilización humana 365 años. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si él vivió en una generación donde los hombres acostumbraban a vivir mucho tiempo? Pero este personaje, Enoc, hermanos, les decía, es muy controversial, porque lo primero que se dice de él es que Enoc caminó con Dios. Es el primero también que nos dice la Escritura que fue arrebatado, fue traspuesto y no experimentó la muerte, no murió. Y esto es importante. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no hablar de Matusalén? ¿Por qué no hablar de Adán? ¿Por qué no hablar de Set? ¿Por qué no hablar de Jared o de Mahaleel? ¿O por qué no hablar de otros tantos personajes que aparecen precisamente en este capítulo 5? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos y observar que en este capítulo 5 del libro de Génesis se nos presentan lo que dice el encabezado de este capítulo 5. Dice que son los descendientes de Adán. Dice, y en todos ellos se nos dice precisamente casi el mismo formato: nacieron, vivieron, se reprodujeron y murieron. En todos ellos está el mismo formato: nacieron, vivieron, se reprodujeron y finalmente murieron. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set vivió, dice en este capítulo 5, 912 años. Enos vivió 905 años. Mahaleel vivió 895 años. Jared nos dice también en este capítulo 5 que vivió 962 años. Y es en este espacio, mis hermanos, donde aparece precisamente nuestro personaje de hoy, que es precisamente Enoc. De todos ellos se menciona que nacieron, se reprodujeron y murieron. Pero cuando llega al personaje de Enoc, es el único, si usted lo observa bien y lo analiza con cuidado, es el único del que se menciona algo muy sobresaliente y extraordinario. Pero pareciera que está con letras chiquitas. Y es a lo que nosotros le llamamos misterios revelados. Por eso el Señor Jesucristo dice: escudriñen la Escritura. No solo la lean, escudriñenla. Siéntense, léanla, razónenlo, piénsenlo, profundícense. Es decir, que hay misterios revelados. Y estos misterios revelados, cuando nosotros, hermanos, los descubrimos, pues todo esto nos motiva a creer y nos está afirmando en su palabra todas esas cosas que para nosotros, hermanos, como cristianos, son esenciales. Y es fundamental que nosotros las podamos dimensionar correctamente. Todo esto es necesario que nosotros lo podamos valorar en toda su dimensión. Entendemos que el buen Enoc es un personaje, fíjese hermano, clave en lo que es el plan perfecto de nuestro Dios. Lo primero que se nos dice en estas lecturas que hemos tenido de la Biblia acerca de Enoc es que precisamente
si usted lo vuelve a leer en el capítulo 5, en el versículo 22, nos habla precisamente de que Enoc fue precisamente el padre de Matusalén. Y ustedes han oído de una forma u otra de este personaje Matusalén, que fue el que más vivió de todos los personajes de la civilización humana. 969 años vivió Matusalén. Por eso a veces hemos oído esta frase: no, hombre, eso es más viejo que Matusalén. Y a eso se refiere. Pero Matusalén también engendró a Lamec, y este vivió 777 años. Y es ahí donde aparece el personaje del que ya hablamos y que es clave en el plan perfecto de Dios, como lo es Noé, que vivió 950 años. Y es aquí con Noé, mis hermanos, donde termina esta generación de hombres que fueron muy longevos. Ahí termina, porque después de Noé, después del diluvio, viene otra generación muy diferente, con menos tiempo, menos longevos que los anteriores. Y esto tiene un mensaje que nosotros debemos de analizar. Pero ¿quién era precisamente este personaje llamado Enoc? Dice la Biblia que era el séptimo desde Adán. Él formaba parte de la séptima generación. Se dice fácil, hermanos, hablar de 900 años, de 896 años, pero son muchos años. Y es precisamente Enoc, como dice en la carta a los Hebreos, y como nos lo menciona San Judas también, que era el séptimo. Y cuando hablamos del séptimo, hablamos de perfección, hablamos de cumplimiento de lo que es el mensaje numérico de Dios en lo divino. Y Enoc está relacionado precisamente al tiempo. Y el tiempo, dicen los expertos, que es la única medida válida en el universo. En el universo, en el pensamiento de Dios, no se mide, no hay medición en kilómetros, en millas, en meses, en años, como nosotros los mortales lo hacemos. Allá se habla de eternidad a eternidad. Por eso la Biblia así lo menciona en muchas ocasiones. El Dios eterno, para siempre son sus misericordias. Pero también se nos dice que este Enoc, este personaje, nos dice que caminó con Dios. Y claramente aquí nos dice en el libro de Génesis que caminó 300 años. Vivió entre nosotros 365 años, pero su caminar con Dios, que también es un misterio que nosotros lo vamos a explicar más adelante, que Enoc comenzó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén. Y dice, y caminó 300 años con Dios. Y más adelante se nos dice también en estos versículos que Enoc desapareció. Y nos aclara por qué precisamente este personaje Enoc desapareció. ¿Por qué? Dice, porque Dios se lo llevó. Es decir, que este hombre descendiente de Adán, oiga bien esto, hermano, porque es muy importante. Es el primero que rompe las reglas establecidas y no muere. Es el primero. Y esto sucedió en la séptima generación. No hay casualidades en el plan perfecto de Dios. Los expertos le llaman causalidades, pero no casualidades, sino causalidades, que todo está en el formato del plan perfecto de nuestro Dios. Por eso de todos los que se abren en el capítulo 5, nacieron, vivieron, se reprodujeron y murieron, ¡pum!, y se acabó. Pero cuando llega a Enoc, que es el séptimo de las generaciones desde Adán,
es donde dice: y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Enoc, en esa generación que es la séptima, es el primero de todos los seres mortales que no muere, solo desaparece y es arrebatado por Dios. Por eso los especialistas en estos estudios nos dicen que Enoc, mis hermanos, es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Hoy desgraciadamente hay muchos hermanitos que vienen a la iglesia, pero no creen esto. Ellos están esperando que vengan algunos seres interplanetarios y que nos arrebaten en un platillo volador. Eso no es la promesa. La promesa dice que cuando suene la trompeta, entonces todos nosotros, los que vivamos, dice Pablo, seremos arrebatados. Muchos no creen esto, hermano, porque realmente no han podido discernir correctamente la palabra de Dios. Y Enoc es precisamente un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Mire, por ejemplo, los analistas y estudiosos de este tema nos dicen que aquí en esta enseñanza, en la vida de este caminante de Dios que fue Enoc, los estudiosos de este tema nos dicen que hay un misterio revelado en esto. Pero está revelado de una manera muy inteligente. Porque mire, si Enoc es el séptimo o es perteneciente a la séptima generación, y dicen ellos que si nosotros consideramos la simetría del tiempo, es decir, desde el inicio hasta el final, para que exista un balance en el plan perfecto de la simetría que Dios tiene en el tiempo, entonces ellos dicen, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia será precisamente 7 años antes del fin de todas las cosas. Y es precisamente el gran apóstol Pablo el que toca este tema de manera muy cuidadosa. Si usted y yo vamos precisamente a la carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, si usted va conmigo, lo sabemos este pasaje, pero vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo toca este tema en el versículo, creo que es 16 en adelante. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Proféticamente se nos habla de que 7 años después de este arrebatamiento, los siguientes 7 años será lo que se le ha llamado lo que es en la profecía, los 7 años de la tribulación. Y es aquí donde se nos dice que estos 7 años antes de que venga la tribulación sucederá precisamente el arrebatamiento glorioso de la iglesia del Señor. Y que muchos de ellos que van a vivir o que viviremos, hermanos, no vamos a experimentar la muerte. Será una regla de excepción, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero Enoc precisamente es tipológicamente de los que no mueren. Serán arrebatados. Y esto, mis hermanos, ¿saben qué es? Es como una señal oculta para todos los que creemos y esperamos precisamente el rapto de la iglesia. La doctrina del rapto es algo que nosotros creemos. Y por eso lo enseñamos, que seremos arrebatados sin haber experimentado la muerte. Así lo dice el apóstol Pablo. Aunque con Enoc se nos dice que fue traspuesto, y el apóstol Pablo nos habla de que seremos arrebatados. Y esto que estoy mencionando, mis hermanos, mis queridos hermanos, es una hermosa alegoría sobre la simetría del tiempo, y que nosotros debemos tener mucho conocimiento
acerca de esto que Pablo nos está enseñando. Vayamos por favor a la carta que San Judas escribe en el versículo 14 de San Judas, por favor, hermanos, que es casi está al final, y dice ahí en San Judas, versículo 14, que es el otro personaje que habla acerca de Judas, acerca de Enoc, y nos dice: de estos también profetizó Enoc. Y aquí lo señala, porque aquí puede haber alguna confusión, pero dice séptimo desde Adán, o sea que se refiere al mismo del que estamos hablando. He aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, que Enoc también fue profeta de Dios. Enoc era profeta y su mensaje era muy claro de juicio contra los impíos. He aquí que vino el Señor con sus santas docenas de millares, y luego dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El mensaje es muy claro. Es un mensaje de juicio contra los impíos. Esa es la profecía que presentó precisamente Enoc. Pero es muy importante, mis hermanos, dejar bien claro, que el requisito para merecer o para ser merecedores de esta bendición, de participar del arrebatamiento de la iglesia, es el caminar con Dios. Pero el caminar con Dios, mis hermanos, nunca ha sido fácil, porque uno tiene que enfrentar el rechazo de muchos, las burlas de otros, el desprecio y las humillaciones por causa de querer hacer las cosas de manera diferente a lo que el sistema actual establece, porque ellos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y es ahí donde está ese fuerte choque entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso claramente el apóstol Pedro nos dice: el que quiera amistarse con el mundo es enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. Si usted es una persona de esos creyentes de los que voy a hablar más adelante, este mensaje es para usted, porque, hermanos, no podemos engañar a Dios. En estos espacios que parece ser es donde Satanás se acomoda para hacernos dudar de la soberanía, del plan perfecto de Dios, es donde Satanás se filtra y nos hace hacer cosas que no están permitidas por Dios, que no son agradables a Dios. Y Enoc es precisamente la fotografía más clara sobre lo que Dios desea de nosotros. Dice: Enoc caminó con Dios. Cuando leemos acerca de las características de la generación de Enoc, hermanos, es muy similar a la nuestra. Es muy parecida a la nuestra. Había todo ese tipo de cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Esto de la violencia y de las generaciones muy violentas, hermanos, y que los estudiólogos en este tema de la conducta del ser humano y cómo hacen sus clasificaciones acerca de la generación milenio y todo eso, comenzó en 1960, cuando alguien se filtró y pensaron que era bueno, y comenzaron las madres modernas a negar el darles el pecho a sus hijos, porque decían que su cuerpo era de ellas y que ellas no iban a permitir que nadie lo maltratara, y entonces los hijos eran alimentados de manera artificial y creció una generación diferente. El derecho de las mujeres, el derecho de los niños, el derecho de todos exigen derechos.
y pasan por encima de lo que sea. Y los gobiernos están permitiendo muchas cosas. Y vino una generación de los hippies, donde amor y paz, pero era una bola de holgazanes, vividores, que venían precisamente de esa generación, que no fueron, se sintieron rechazados por sus padres, rechazados por sus madres, consecuencia de que Satanás filtró todo eso, y desgraciadamente llegó en muchas de las iglesias. Por eso el Señor muchos años atrás dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Caminar con Dios nunca ha sido fácil. Si usted piensa que caminar con Dios es andar en alfombra y brinque y brinque, eso no es. Hay que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que enfrentarnos a las burlas, al desprecio. El apóstol Pablo en su generación dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo aún en la misma iglesia decía: yo sé que no me quieren ni como pastor, ni como apóstol, ni como evangelista, ni como maestro, ni como nada, porque yo les digo la verdad, porque yo no quiero que nadie se pierda, porque yo quiero que conozcan la verdad que los hará verdaderamente libres. Por eso les digo, hermanos, no es fácil caminar con Dios. Hoy vivimos en una generación similar, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No, si no hay problema, háganlo. Y usted cree que vamos a acabar bien. Cuando nosotros leemos precisamente este misterio que encierra el acontecimiento del arrebatamiento, Enoc precisamente es el tipo del arrebatamiento de la iglesia, que un día vamos a ser arrebatados, hermano. Esa es nuestra doctrina. Pero es Judas el apóstol, hermanos, el que lo identifica a Enoc como un profeta de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que en la historia de la humanidad Dios siempre ha hablado a través de profetas que eran precisamente la voz de Dios en la tierra? Y cada uno de ellos tenía que traer un mensaje fresco, un mensaje oportuno. Cuando estudiamos a los profetas de Israel, eran profetas que en su tiempo traían ese mensaje fresco y oportuno para toda la nación de Israel. Pero también la humanidad, desde antes de que se formara la nación de Israel, Dios ya tenía profetas, y Enoc fue uno de los primeros, o el primer profeta. Y en la historia de la humanidad hay una serie de profetas que nosotros no conocemos, pero que eran instrumento que Dios usaba. ¿Se acuerda usted de Balaam, que también era un vidente, era un profeta, y no era del pueblo de Israel, que fue usado para maldecir al pueblo de Israel, pero jamás pudo hacerlo porque él era un hombre de Dios y nunca pudo maldecir al pueblo de Israel? Ustedes han de recordar el caso de Jonás, que la profecía de Jonás era a una nación gentil, los ninivitas. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los habitantes de Nínive se arrepintieron y volvieron en ayuno y oración, y Dios los perdonó. Jonás se enoja, pero Dios está alegre y contento porque el mensaje cayó en buena tierra y los ninivitas se arrepintieron y se volvieron a Dios. Como el caso de Jeremías también, que profetizó a los babilónicos. Por eso cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, lo primero que hace es dijo: ¿dónde está el profeta Jeremías? ¿Dónde está? Porque hasta allá, hasta Babilonia, llegaban todas las profecías de Jeremías. Yo quiero conocerlo. Jeremías le decía al pueblo de Israel: no se resistan a Nabucodonosor, porque Dios lo va a usar como hombre de castigo a esta nación dura de servicio y rebelde. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, se nos habla de 17 profetas que aparecen en la Biblia, 5 mayores y 12 que se les llama menores. Y Enoc, mis hermanos, fue profeta en su generación. Aunque él nunca escribió nada,
Sin embargo, su profecía era muy conocida y fue transmitida de generación en generación, con lo que se le ha llamado a esto la tradición oral. Es decir, que muchos de sus dichos fueron conservados de una generación a otra. Ustedes han de recordar, si va conmigo a Deuteronomio, en el capítulo número 6 de Deuteronomio, si usted va conmigo a leer, veamos lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el capítulo 6, verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el tiempo de ellos no era posible tener una Biblia, tener los escritos, era muy cuidadoso todo eso, pero ellos lo memorizaban y lo transmitían. De esa manera se conservaba la profecía. Cuando nosotros volvemos a este personaje de Enoc, hermanos, Enoc vivió en el año 3500 antes de Cristo. Es un personaje clave, mis hermanos, en la historia de la humanidad. Y Enoc precisamente es el tipo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en tercer lugar, ¿qué fue lo que hizo Enoc para merecer este gran privilegio? Bueno, tenemos que ir a la carta a los Hebreos, por favor, hermanos, ahí en la carta a los Hebreos, si son tan amables, vamos a leerlo. Mire lo que nos dice el escritor de esta carta, que todavía no se sabe quién lo escribió, aunque yo me inclino, no estoy diciendo que es así, pero yo me inclino por todo lo que aquí se plasma en esta preciosa carta, que fue el apóstol Pablo. Algunos se lo atribuyen a otros personajes muy interesantes también, pero para mí fue el apóstol Pablo. Y mire lo que nos dice en el capítulo 11, versículo 5. Por la fe, fíjese, por la fe Enoc. Es decir, que Enoc era un hombre de fe. Enoc era un hombre de fe. No podemos decir que conocemos a Dios si nosotros no practicamos la fe. Y mire lo que sigue diciendo: fue traspuesto para no ver la muerte. O sea que fue arrebatado por Dios. Dios lo consideró de su propiedad. Y nosotros, hermanos, somos propiedad de Dios. Y somos propiedad de Dios como iglesia porque fuimos comprados con precio de sangre. La sangre de su Hijo unigénito nos limpia de todo pecado. Y es ahí donde nosotros debemos tener un balance y un equilibrio. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestra salvación. No es que no cuesta nada, no, el costo de la salvación es muy alto. Nosotros no podemos pagarlo, solo tenemos que aceptarlo. Y aceptarlo voluntariamente y aceptarla con gozo. De eso nos habla. Fue arrebatado por Dios. Pero también mire lo que sigue diciendo en este capítulo 11, verso 5. Y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Pero dice, antes de que fuese traspuesto, antes de que fuese arrebatado, tuvo testimonio. Es decir, que este hombre, hermanos, no experimentó la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte. Hay algo muy interesante, ¿no?, en eso de lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Y es precisamente que le dice, mira, de todos los árboles del huerto pueden comer, de todo. Y el huerto del Edén, hermanos, era muy grande. Es lo que ahora es Irán, Irak y Libia. O sea, eran miles, millones de árboles frutales, donde ahí se fue estableciendo lo que es el huerto del Edén. No era una huertita de 100
hectáreas, sino era grandísimo. Y le dice, de todos van a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No crean que fue una manzanita como nos presenta el diablo y algunos ingratos y enseñan a los niños así. Yo les he dicho a los maestros, no anden enseñando eso de la manzanita, eso no es cierto. Es otra cosa más interesante. Lo que Dios le está diciendo, no son ustedes, Adán y Eva, los que van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Porque si ustedes toman esa decisión de escoger entre lo bueno y lo malo, se echó a perder todo. Y ese es el problema que tenemos hoy. Que cuando ellos comenzaron a decidir lo que era bueno y lo que era malo, les trajo la muerte. Por eso aquel enfrentamiento entre Caín y Abel fue precisamente porque ellos quisieron probar de eso que estaba prohibido. Dios dijo, yo me reservo lo que es bueno y lo que es malo, yo lo decido. Pero ellos quisieron jugar el papel de Dios y comenzaron a decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso nosotros vivimos cometiendo errores. Caín ofreció la ofrenda, Abel ofreció la ofrenda, al otro no le gustó, el otro fue recibido y decidieron entre lo bueno y lo malo y comenzó la desgracia en la humanidad hasta nuestro tiempo. Ahora resulta que el pueblo es el que decide si hacemos esto o hacemos lo otro y nos olvidamos de lo que Dios dice en su palabra. No, hermano, hay pastores que yo los he oído. No, hermano, cada quien decide. Eso no es de Dios, hermano. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios prohíbe? No es lo que a mí me parece que está bien, porque yo no les ofrezco el cielo. El que ofrece el cielo es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. El problema de nosotros es ese. Y le dice, de todo vas a comer, menos de este árbol, de lo que es el bien y el mal. De ese no. Eso yo lo decido, no ustedes. Pero ellos comenzaron a tomar decisiones equivocadas y mire la situación en la que estamos viviendo hoy en día. El encierro en que estamos no es castigo divino, hermano. Es consecuencia de nuestras malas decisiones. Vivimos en una generación perversa, en una generación cruel, inhumana. Es más, somos indiferentes a la muerte de los demás. Hasta nos da risa cuando se están muriendo la gente ahí de una manera cruel. Porque hemos perdido toda sensibilidad. Y era la generación de Enoc. Pero mire lo que la Biblia nos dice más adelante en esta carta a los Hebreos, cuando dice precisamente, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es interesante, hermanos, que él fue un testigo fiel. Por eso en el libro de los Hechos dice el Señor Jesucristo, y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, que yo debo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo no doy testimonio, entonces yo no estoy cumpliendo con Dios. Entonces a lo mejor ni salvo soy. Es necesario que y conviene que las cosas que Dios ha hecho conmigo, conviene, dice, que yo también las publique. Y Enoc fue un testigo fiel, tuvo testimonio, pero también fue un hombre que fue agradable a Dios. Dice que él agradó a Dios. Esto es precisamente lo que es caminar con Dios. Y no fue, hermanos, Enoc un caminante de casualidad, sino que Enoc caminó 300 años, vivió 365, que son los 365 días del año, porque eso significa el tiempo de los hombres, el tiempo de la humanidad en cuestión del año. Y Enoc fue el que menos vivió entre los mortales, pero él no ha muerto, él fue traspuesto y vive, porque fue arrebatado por Dios, no experimentó la muerte, porque fue un hombre que caminó con Dios. Cuando nosotros hablamos de caminar con Dios, hermanos, es precisamente cuando yo y usted caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Por eso Dios, como testimonio,
de la fidelidad de Enoc fue que se lo llevó con él. ¿Y cómo sucedió esto? Sucedió en medio, fíjense hermanos, de una generación perversa, de una generación cruel, de una generación sanguinaria. Es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Cuando oímos los testimonios de gente, hermano, que fueron gente que trabajó para la delincuencia organizada años atrás, oímos testimonios de aquellos que con crueldad dicen: no, yo maté 300, yo, como aquel famoso de Colombia que se llamaba el Popeye, el marino, el Popeye, que decía: no, yo creo que 1200 son los que yo maté. Y puede dormir tranquilo, tranquilo, yo, no pasa nada. Ellos ya tenían que irse. Hace poco oí el testimonio de un personaje que él mataba, violaba a las muchachas en la Ciudad de México. Esto fue hace un año. Y decía: no, yo maté como unas 15. Sí, primero les hacía esto. Y todos escuchando con morbosidad y ja, ja, ja. Hermano, eso está cruel, es sanguinario esto. Nos reímos de la desgracia de los demás. Hay muchas cosas que podemos decir de esto cuando hablamos de la salvación por gracia. Es precisamente la razón por la cual el Señor se lo lleva, lo traslada, porque era un hombre de fe, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que agradó a Dios. Por eso hablamos de que no caminó con Dios, por eso fue arrebatado por Dios, no experimentó la muerte y fue profeta en su generación. Todo esto nos habla del mensaje de la salvación por la gracia de Dios. Pero mire, el apóstol Pablo nos habla del cuidado que debemos de tener de nuestro testimonio para no perder nuestra salvación eterna. Yo escuchaba el testimonio de un pastor muy conocido acerca de su abuelita. Dice: mi abuelita, decía él en su testimonio, era una mujer que vivió, creo yo, que unos 98 años. Dice. Y ella fue durante más de 40 años la presidenta nacional de todas servidoras católicas ahí en el DF. Y era una generala, porque era una persona que, aunque no faltaba a misa todos los días, ella no podía faltar a misa porque eso era pecado. Y era la presidenta a nivel nacional de todas esas mujeres que van a la oración de la iglesia tradicional de nuestro país y en muchos otros países. Pero era una persona muy mala. Por eso nosotros, los nietos, no comulgamos con ella en su fe, porque a pesar de que ella era muy religiosa, era muy perversa, era una mujer muy mala, llena de ira. Trataba muy mal a la gente que le servía ahí en la casa, a las muchachas, al jardinero, a todos. Incluso a mi abuelo lo agarraba a escobazos, porque su padre fue general de la revolución y ella era mala. Y nosotros no comulgábamos con ella. Durante 40 años ella estuvo haciendo esto, hasta que un día ella se dio cuenta, dice el pastor, que nosotros ahora ya éramos cristianos evangélicos. Y un día que fui a visitarla, ella me dijo: con que ya ustedes cambiaron de religión. Yo le dije: abuela, nosotros no cambiamos de religión. Lo que nosotros hicimos fue conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, pero no cambiamos de religión. Cristo cambió nuestro corazón, transformó nuestra vida, y ahora sabemos lo que es precisamente la salvación eterna. Y nosotros hablamos y predicamos lo que Dios ha hecho. Y comencé a darle mi testimonio. Y yo le dije: abuela, ¿alguna vez tú ya le hablaste a algunas de estas personas de Cristo? Digo: ¿y qué es eso? Pues para ir al cielo, abuela. Para ir al cielo hay que ir a misa, hay que comulgarse, hay que hacer esto, lo otro. Ella amaba su religión, pero no conocía a Dios. Cuando yo comencé a hablarle acerca de lo que, mira, abre tu Biblia ahí en el libro. ¿Tienes tu Biblia? Yo nunca he leído la Biblia. Dice: ¿cómo que nunca la has leído? Dijo: no, tenemos prohibido, porque
la Biblia es un libro que no se entiende y entonces tenemos prohibido leer la Biblia. Pero tienes 40 años cargando ese libro y nunca lo has leído. Dijo, nunca. Pues ábrelo y léelo ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 y le comencé a leer ahí. Y cuando ella vio eso, le dije, nosotros por eso hablamos, porque somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos recibido el poder de la salvación y comencé a hablarle. Ella se quedó sorprendida porque 40 años cargando el libro y nunca lo había leído. A las pocas semanas dice el pastor que ella le habla y le dice, hijo, ven, necesito que vengas a explicarme más porque no he podido dormir tranquila. A los pocos años mi abuela murió, pero ella se fue convertida al Señor. Pero 40 años engañada. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Caminar con Dios es diferente. Abrazar una religión, por muy buena que ésta sea, tenemos que experimentar el perdón, el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos habla del cuidado que debemos de tener de nuestro testimonio para no perder nuestra salvación eterna. Caminar con Dios no es fácil. Si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que enfrentarnos a muchas cosas que no nos van a ser agradables. Nos van a rechazar, nos van a decir que somos fanáticos. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En quinto lugar, yo quisiera hablar sobre Enoc, el reflejo del plan de salvación para la humanidad. Ese es precisamente Enoc. Por eso el apóstol Pablo nos habla del cuidado que debemos de tener, mis hermanos, de nuestro testimonio para no perder nuestra salvación eterna. Mire, hay dos corrientes teológicas muy fuertes que hoy circulan en nuestro ambiente cristiano. Una de ellas es el calvinismo. Y esta aparece en el siglo XV con Juan Calvino. Pero en el siglo XVI aparece la doctrina del arminismo, que es, el autor de esto es un teólogo llamado Jacobo Arminio, en Holanda. Por ejemplo, Juan Calvino dice que la obra de Cristo es tan perfecta. Eso es lo que dice Juan Calvino, que la obra de Cristo es tan perfecta y tan poderosa que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, ya es salvo para siempre. Haga lo que se haga después. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó Calvino esto? Bueno, esto no era nuevo. Esto era precisamente lo que enseñaba. Ese era el pensamiento, dijéramos nosotros, de San Agustín de Hipona, que él hablaba de la gracia absoluta que nunca se pierde. Y hay muchos hermanos que así lo creen, que la salvación no se pierde. Por eso los vemos hacer cosas y decir cosas que avergüenzan y confunden a mucha gente, porque sus palabras no están acordes con sus hechos, porque ellos creen el pensamiento de que son salvos para siempre. Pero precisamente, mis hermanos, en el siglo XVI aparece precisamente un teólogo conocido como Jacobo Arminio, allá en Holanda. Y él se puso a estudiar el pensamiento de Calvino y lo analiza con mucho detalle. Y ese pensamiento teológico de Calvino, que él lo analiza y lo comienza a estudiar acorde a lo que dice la Sagrada Escritura. Y él precisamente discrepa en cuanto a la idea de que es salvo para siempre. Y es Arminio el que dice, no, eso no es correcto, eso no está acorde con lo que dice la palabra de Dios. Esto no es correcto. Porque todos aquellos, dice Arminio, todos aquellos que quieren caminar con Dios,
tienen que dar buen testimonio a través de sus obras, porque debe haber congruencia entre lo que saben y lo que deben hacer, y entre lo que no deben hacer. Es decir, que Arminio, hermanos, no está de acuerdo que él está de acuerdo, por ejemplo, en que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es perfecto y que la obra de la salvación es por gracia, pero él asegura que la Escritura dice que si uno se descuida, uno se puede perder. Si nosotros no permanecemos firmes en nuestro caminar con Dios, es decir, debemos caminar en la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo es que Enoc llega a la eternidad? Pues aquí lo dice muy claramente: Enoc caminó con Dios. Y cuando uno analiza esta doctrina, y que nosotros somos arminianos, por eso usted a veces se confunde, porque los calvinistas dicen es que ya una vez salvo, salvo para siempre. Usted puede seguir tomando, sigue siendo un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, pero usted ya es salvo por gracia. Pero eso no es lo que explica la Escritura. Eso no es correcto. Uno piensa que no se va a perder, sí se puede perder. Si observamos el principio, hermanos, de que todo lo valioso lo podemos perder si nos descuidamos, llámese salud. Podemos perder la familia si la descuidamos. Podemos perder el trabajo, podemos perder el prestigio, podemos perder la dignidad, el respeto si somos descuidados. Si no lo cuidamos, lo podemos perder. Cuando se establece una doctrina de pensamiento en la iglesia, es necesario tener un balance, hermanos, tener un equilibrio, tener una armonía para estar firmes. Por eso lo que dice el Antiguo Testamento debe estar fundamentado en el Nuevo Testamento, o lo del Nuevo Testamento debe estar fundamentado en el Antiguo Testamento, para no perder el balance y guardar el equilibrio. Y debemos tener armonía entre el pensamiento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo no sé cuál sea su pensamiento o qué es lo que usted crea, pero a mí no me interesa lo que usted crea, sino a mí me interesa más lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor, solamente vamos a leer, no sé cuánto tiempo llevamos, Raúl, pero vamos bien. Vamos a leer solamente ahí unos versículos y terminamos. Capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, desde el verso 21 en adelante. Mire lo que dice la palabra, acompáñeme. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, fíjese lo que dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Qué dice ahí su Biblia? De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pero mire lo que dice en el verso 24: mas si el justo se apartare de su justicia, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Dice ahí, por ello morirá. Y vamos a lo que dice Pablo. Vaya conmigo en la primera carta a los Corintios, hermano. Quiero que lo leamos en la Escritura para que usted vea lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. En primera de Corintios, en el capítulo 9, aquí lo tengo listo, versículo 24 en adelante. Fíjese lo que el apóstol hace, una especie de una metáfora, y dice ahí: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Y dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice Pablo, una incorruptible. Así que yo de esta manera, ¿qué dice Pablo? De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lea bien esto que dice Pablo, y eso que era un tremendo apóstol, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice? Yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, en la salvación Dios nos equipa para la carrera. Todo nos lo regala Él, todo nos lo ofrece para que podamos correr. Pero si después de equiparme yo me siento, nunca voy a llegar a la meta, nunca voy a obtener el premio. O sencillamente yo comienzo a correr, pero hago mi vida de lo que yo quiera, corro por donde yo quiera y me desvío, entonces no voy a llegar a la meta jamás. Por eso Pablo nos da esta orientación acerca de esta carrera. Es necesario llegar a la meta. Si vamos precisamente a lo que dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, léalo conmigo, mire lo que dice la palabra del Señor claramente. Además os declaro, dice el apóstol Pablo, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, tenemos que retener la palabra. Si no, dice el apóstol, creísteis en vano. Eso es lo que dice la palabra. Por eso les digo que caminar con Dios no es nada fácil, no es nada sencillo. Allá conmigo, ya para cerrar esto, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice la Escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que debemos ocuparnos en la salvación, que debemos de tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipos, les dice en el capítulo 3 versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y fíjese lo que dice Pablo: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y fíjese lo que dice y agrega con mucha claridad: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto nos habla que el pensamiento de Pablo era: cuidado con la salvación. Tenemos que continuar caminando con Dios. Pero el caminar con Dios, hermano, no solamente es cantar bonito, no solamente es aparentar y vestir como cristiano, sino agradar a Dios. Que lo que hagamos sea agradable a Dios. Por eso la Biblia nos habla que este hombre era un hombre que caminó con Dios. Por eso fue traspuesto. Por eso no vio la muerte. Porque tuvo un testimonio de haber agradado a Dios en medio de esa generación perversa. No fue un hombre que da testimonio de lo que es el amor, la misericordia, la santidad de Dios. Es necesario no perder nuestro caminar con Dios.
Esto nos debe enseñar, es cierto que somos salvos por gracia, pero esa salvación por gracia tuvo un precio muy alto. Hebreos nos dice que si descuidamos esta salvación tan grande, podemos perder muchas cosas más si nosotros no atesoramos y valoramos todo esto. Pablo lo presenta de una manera extraordinaria. Por eso Pablo dice: por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer, dice Pablo, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es ahí donde debemos de tener mucho cuidado nosotros, de no desviarnos. No se ande creyendo usted de que la salvación no se pierde. Hay ciertas reglas de excepción, es correcto, como la de aquel que estaba colgando en el madero al lado de Jesús a unos cuantos metros. Ese estaba ya a unos metros de su meta de llegar al final, pero son reglas de excepción. Y cuando estaba ahí, si hubiese estado a 5 o 6 o 10 metros de retirado, nunca hubiese platicado con Jesús, pero él ya estaba para llegar a la meta. Y aunque no corrió limpio, ahí se muestra el cuadro de la salvación de Dios para la humanidad. Y le dice a aquel ladrón miserable que vivió una vida desordenada, pero en su momento final, antes de llegar a su meta para ser lanzado al lago de fuego, al castigo eterno, se encontró con el autor de la vida y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es precisamente que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si usted ya tiene la salvación, camine con Dios, dé testimonio, y nosotros recibiremos todas esas lindas promesas que Dios nos ha garantizado. No se desvíe, no se aleje de Dios, porque Dios siempre es fiel a su bendita palabra. Oremos a Dios. Padre, gracias porque nos has dado esta salvación y hemos experimentado este amor genuino que viene de ti. Señor, con nada podemos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Mas sin embargo, aquí estamos, Señor, dispuestos a caminar contigo, Señor. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas que no son agradables a ti. Pero ayúdanos, Señor, para permanecer firmes, para permanecer fieles, para dar testimonio de tu amor, para dar testimonio de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a permanecer como este hombre, que supo mantenerse apartado del mal en medio de una generación perversa y cruel, y dio testimonio de tu gracia, de tu amor, y cumplió con el propósito que tú habías diseñado para él. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a continuar firmes en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos suplicando, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo. Bendice sus vidas, bendice su familia y ayúdale, Señor, a superar todos esos obstáculos, a resolver todos esos problemas. Dales palabra de sabiduría, dales palabra de ciencia, que se puedan poner la armadura de Dios para poder vencer todas las acechanzas del diablo y mantenerse firmes hasta el día que tú mandes por nosotros o vengas por nosotros, que como iglesia nos mantengamos firmes y fieles a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Dios bendiga a estos valientes muchachos jóvenes que me acompañan. Pues teníamos la esperanza y el firme deseo de verles aquí el día de hoy, pero no fue posible en virtud de las instrucciones que nos han dado de
el gobierno del estado, pero esperamos, hermano, que cuando tengamos alguna notificación más firme, más segura, les haremos llegar la notificación de que estaremos aquí. Nosotros ya estamos preparándonos para esto y esperamos que ustedes se mantengan firmes y fieles ahí en la casa, en su familia, en su trabajo, pidiendo siempre a Dios que Dios les bendiga. Dios guarde a cada uno de mis hermanos que con mucha fidelidad, con mucha responsabilidad, están entregando sus participaciones en todos los aspectos para que no falte nada. Estamos trabajando aquí en el templo, esperando su retorno pronto, hermanos, y deseamos verles con todo nuestro corazón. La palabra del Señor dice también claramente que Dios bendice al dador alegre. Gracias a los que de una forma u otra entregan sus ofrendas para el mantenimiento de nuestro auditorio, entregan su participación también financiera. Gracias, hermanos, por esa confianza y por esa fidelidad de ustedes. Si yo abro mis manos para dar, Dios abre su corazón para bendecirnos. Nos despedimos deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos vosotros.